Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Autoridades detuvieron a un hombre sin documentación. Así se está desarrollando la Semana de Integridad. Expresidente de Perú, Alberto Fujimori, se encuentra en libertad. Temperaturas heladas están afectando a los inmigrantes. Así están los alumbrados en Aruba. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente y bendecido día. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con los controles que están haciendo las autoridades. En esta oportunidad pararon un vehículo en donde el conductor estaba actuando de una forma extraña. Al momento de hacer la verificación, al parecer no se encontraba de una forma legal en Aruba. Recientemente la policía le hizo señales a un conductor que iba por la vía para que se detuviera muy cerca en el área de Domino's Pizza en Palm Beach. En esa oportunidad el conductor se encontraba manejando un camión ligero. Durante la intervención por parte de las autoridades, el sujeto no contaba con la documentación válida ni la licencia de conducción. Por este motivo fue detenido. Sin embargo, en ese momento el sujeto presentaba una conducta bastante extraña y al momento de ser ingresado a la patrulla policial, abrió la puerta para intentar escapar. Sin embargo, uno de los agentes que estaba alerta se fue detrás de él para volverlo a capturar y de esta forma entregarlo a las autoridades, quienes deciden si efectivamente continúa con su encarcelación o si de pronto, si no tenía la documentación legal para estar en Aruba, pasarlo inmediatamente al departamento de Guardanos Costa. Cambiando de tema, esta semana el ministro Ursel Arens y todo su equipo están celebrando la Semana de Integridad, enfocándose también en lo que se conoce como la media, no solamente y la importancia y la claridad de lo que tratan los medios de comunicación, pero también la integridad en este aspecto. Nos arranca sali com Integrity Week 2023, aqui o tema para Integrity Week está Lagabo Compass Moral Guiabo. E a primeira atividade que nós sostenemos é para um dia de mídia e integridade. Aqui nós fazemos uma invitação a membros de imprensa para por presenciar uma leitura de professor Pin, com a Bindi Corsou, que tem anos e acaba trabalhando sobre o tema de integridade e mídia, e com isso aqui tem que mandar mão com outro e sincronizar também. Mídia tem um rol importante para a de nossa comunidade, de qual na mesa é watchdog para a comunidade de Aruba, mas também na mesa informar e educar nossa comunidade. E durante a leitura, a papia riba vários temas que tomam lugar não somente na Aruba, mas em full região do Caribe e também na full do mundo, no rol de prensa e o princípio de jornalismo que a prensa se cumpre com ele. E me espera que não somente membros de prensa que estão presente mas também estudantes, qual por certo é o futuro líder de nosso país, também por ter informação valiosa aqui e que não por incorporada no dia a diário. Quer dizer, aqui está o takeaway mais grande de leitura aqui e me espera viagem mais que durante outro dia que nós temos outros stakeholders que é por bordo mesmo bom visitar e assim que o povo de Aruba por ter informação e como comunidade nós por para quieto e dar conteúdo real na palavra integridade. Cambiando de tema, Jesselyn León Trump se convirtió como la empleada del mes del Hospital Horacio Audubert para este mes de noviembre de 2023. Ami de Jessie León y Hospital Summerday. Magkumusta trabajo con Horacio Audubert Hospital, el tiempo de Dr. Horacio Audubert Hospital, 6 de marzo de 1989. Eigenlijk magkumusta como de opleiding, voor verpleging. Die een meer sali voor die opleiding. Na ja met mijn back, na aya 91, pa mijn bin back trahan hospital. Eu magkumusta eigenlijk als hulpverpleging. Die hulpverpleging para 30 backopleiding naturalmente, maar 30 backopleiding, después me trabalhar na várias afdelingen, maar começar na reproductiekamer, pero o tempo em reproductiekamer não está para produzir nada de designing nem nada, então assim na computer via outra afdeling, para assim na começar na
Riba Mimeas, hopi di programa ng Riba Mimeas siya praktika grafisch ontwerp. Kiko nos notahasi din Departamento de Comunicação. Den Departamento de Comunicação nós tahasi de todo. Nós não tem trabalho específico por dia. Essa aqui tem algo leuk de parte aqui, mas o por dia tem algo outro. Costo nós está seguro, nós está assim para no pagaba nos trabalhadores, pero sino para mostrar a verdade que tem tras de cortina no hospital. Mas nós tem hopi gente com hopi talento, não somente hopi talento, nós tem hopi profissionalismo no hospital. Bota mais como colega nang bota como eu nang mes. E toch nós está assim com hopi amor. Nós lo sigue assim com hopi amor. Para sobra que nós está bem que nang para cuidar, para ajudar e para fazer o melhor para your heart, you are there always for us. So it's really sympathetic, Jesse. So I'm really thankful that you be part of our team. So one team, H2H, and you are now really the one who is really see us and to show us every day your dedication. You are so amazing for us. And thank you for being here. So big applause for Jesse. Banda com Jesse é pessoa que abinga slogan de hospital não sempre tem e tá definir hasta quem Jesse tá, so Jesse sempre tem. Não tá importar dia nem hora, Jesse sempre tem no hospital e sempre com sonrisa. Não tá importar quem, sempre é dona, todo por todo, de seu coração, so é estima o hospital. Me tá hopi agradecer, é incrível para mim mira com hopi colega que bom, que tá valorar e assim nós temos que valorar outros, nós temos sim de lanta outro, sim respeitar outro e sim dona plumpion na outro. No sempre tem. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia del día y fue la liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori. A pesar de que tenía quebrantos de salud, allí su familia, sus hijos lo recibieron. El expresidente Alberto Fujimori fue puesto en libertad, salió del penal de la Iroe Sengate junto a sus hijos, Keiko Fujimori y Kenji, quienes lo esperaban en los exteriores. Fujimori, de 85 años de edad, ha cumplido 16 años de los 25 a los cuales fue condenado por la justicia peruana. Esta salida del exmandatario se produce luego de una resolución del Tribunal Constitucional peruano que ha desconocido una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalaba que aún Fujimori no cumplía con todos los requisitos para ser indultado, entre ellos pagar la reparación civil y también pedir perdón por los graves hechos que se le imputaban. El Tribunal Constitucional primero envió esta resolución de libertad a un juzgado en Ica, una ciudad al sur del país, y luego que el juez no resolviera este tema, devolvió el expediente al Tribunal Constitucional, que finalmente ordenó la libertad. Transcurrieron casi 24 horas desde que el tribunal, la máxima ente judicial peruano, le diera libertad a Fujimori para que esto por fin se cumpliera. Aún se desconoce dónde residirá el ex mandatario, que aún tiene unas cuentas pendientes con la justicia y que debe presentarse ante el Poder Judicial del Perú. Y ahora pasamos a un violento asalto que ocurrió en Paraguay en las últimas horas. Cámaras de seguridad grabaron el modus operandi de este delincuente que llegó a increpar a un supermercado. Un local ubicado sobre Acceso Sur, casi Defensores del Chaco, zona de Cuatro Mojones, fue visitado por un violento asaltante, quien a punta de pistola exigió la entrega del dinero de la caja registradora. En medio del temor y la confusión, el trabajador no logró abrir la caja, lo que puso más violento al ladrón. En medio del hecho, otra trabajadora del negocio logró escapar y una clienta que llegaba al sitio logró correr al ver lo que estaba ocurriendo. Finalmente, el asaltante escapó llevándose billetes de baja denominación y monedas, pero tras una persecución fue atrapado por agentes de la comisaría 11 Arroyo Seco.
Y dice un refrán popular que no hay peor cosa que tener un mal vecino. En esta oportunidad, las autoridades en Colombia detuvieron a un sujeto, al parecer un ex militar, que tenía cansados a los habitantes del sector debido a su accionar. Allí después le indicaron que estaba detenido. El mal vecino de Facatativá, que tiene más de 50 denuncias por agresiones y maltrato contra residentes de su conjunto, finalmente terminó en la cárcel. Y sin ruborizarse, más encima, durante el operativo de su captura y el allanamiento a la residencia donde se encontraba en Madrid, Cundinamarca, intentó agredir a varios de los agentes del CTI de la Fiscalía. El agresor del conjunto residencial Las Heliconias, en esa población de Cundinamarca, tendrá que permanecer unos días en prisión, mientras se defiende jurídicamente de varios delitos, entre ellos daño en bien ajeno. Este caso es uno de los cientos de hechos que se presentan por mal comportamiento dentro de los conjuntos residenciales por cuenta de algunos habitantes que, por ejemplo, exageran el volumen de sus equipos de sonido, otros que no cumplen con las normas de convivencia y hasta quienes desgastan la justicia con tutelas y derechos de petición solo con la intención de incomodar a algunos de los residentes. Y pasamos a la migración. Las fronteras han sido testigos del paso de un sinfín de migrantes, según lo que han dicho las autoridades, pues esto también va de la mano con los coyotes, aquellos traficantes de personas que les venden este famoso sueño americano. Desde Jacumba, California, un sombrío escenario emerge con el sol. Traficantes de migrantes controlan la frontera en Jacumé, Baja California. En hora y media, más de 300 personas provenientes de distintas nacionalidades y edades cruzan hacia Estados Unidos bajo la sombra de la ausencia de autoridades mexicanas, apoyados por una banda de polleros. Pues pasar muchas cosas, de carro, montes aquí, camine allí, vamos para allí, espere acá, esperar horas. Nosotros estábamos en Tijuana en un hotel y ahí nos recogió un carro y nos trajo hasta, no sé dónde, como allá, hasta bien allá. Y ahí nos recogió la camioneta que nos trajo hasta acá. ¿No se siente más tranquila ya estar de este lado? No, todavía no, porque no he llegado a mi destino. Los migrantes habrían pagado más de $2,000 cada uno por este viaje arriesgado, sacrificando incluso todas sus posesiones en su país de origen. Vendíamos todo que teníamos en Brasil, vendíamos móveis de la casa, vendíamos todo y fuimos. Pasamos por México, Guatemala, Costa Rica, Cancún, Mexicali, Selva, Río, Barco. Mientras en territorio estadounidense, un par de agentes de la patrulla fronteriza observan las camionetas y las reportan por frecuencia de radio, limitándose a colocar una banda en la muñeca de cada grupo de personas que llegaban al país de esta manera. Ya no hay muro, es el final del muro, pero gracias a Dios estamos bien, Bueno, sí. ¿Cuándo saliste? Tienen, saber, como 15 días. ¿Y qué sientes de estar ya aquí? Pues feliz. ¿Pensaste en esta cosa? Pues al pegar mi pie a Estados Unidos sentí paz, tranquilidad. Horas más temprano, otro grupo de aproximadamente 200 migrantes se los habían llevado para ser procesados por las autoridades migratorias. Habían pasado la noche en un campamento improvisado al aire libre con temperaturas heladas que ahora era utilizado por este nuevo grupo. Pues hablando de este tema de la migración, por ejemplo, en California, debido a las temperaturas tan bajas que se están presentando, los más afectados han sido los migrantes. Pues en esta oportunidad quieren habilitar algunos centros para que ellos puedan ubicarse y de esta forma tener calefacción. Mi hija también llora del frío, a pesar que yo la abrigo y todo, pero mire, no es fácil para uno. El frío está causando mella en los inmigrantes que han llegado a Chicago en busca de asilo. A la ciudad de los vientos llegó la nieve y con ella también llegaron temperaturas bajo 0 grados centígrados. Por eso el gobierno de la ciudad reubica a cientos de inmigrantes que pasan la noche en campamentos improvisados en estaciones de policía. Nos parece súper bien que estén reubicando a las personas porque aquí estamos nosotros aquí defendiéndonos como podemos aquí en las carpitas, como usted puede ver, le estamos poniendo techo, plástico, estamos quemando toda la ropa que tenemos porque el frío no
no nos deja. Para contrarrestar esta crisis migratoria, el gobierno de la ciudad planea también construir 2 campamentos y reacondicionar el edificio de una antigua farmacia para alojar a los inmigrantes recién llegados. Y ese terreno a mis espaldas es uno de los 2 sitios considerados para la construcción de campamentos con calefacción, donde se podría alojar a miles de personas de manera temporal. El problema es que aquí en el suroeste de la ciudad, los residentes, los vecinos se oponen rotundamente a su construcción. Este es un proyecto muy grande y yo puedo entender la necesidad de la gente, pero primero hay que ver las necesidades de la comunidad. Aún así, el alcalde de Chicago ha anunciado que grupos religiosos y organizaciones filantrópicas entrarán en acción para proveer más recursos y vivienda para los inmigrantes recién llegados. Y vean estas cámaras de seguridad lo que ven a 2 trabajadores de un supermercado. Estando allí, no solamente sacaban dinero de la caja y se lo daban a sus cómplices, unos menores de edad. 2 cajeros de un supermercado del barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este fueron detenidos por el presunto desvío de unos 100 millones de guaraníes en el lapso de un mes. Los dueños de la empresa entregaron las cámaras de seguridad, donde se observa que sacan el dinero de la caja y entregan a los ayudantes, quienes son menores de edad, para luego distribuirse. Un hombre y una mujer fueron detenidos y se esperan procedimientos en el caso para definir si hay más involucrados. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con las festividades de esta temporada, pues pueden cambiar nuestros hábitos saludables. Un habitante de la calle deslumbra con su belleza. De temporada e fim de ano, no vizinho vem de show. Não te importa, da botar, aceita pra conectar. Ring de alegria, ring de vem de show. Um tanque de aceita, crescendo conexão. Tá enfrentando música, YouTube prima repeat. Happy band de Pasco. Ring de aceita, não está cantando. Basta mundo, conectado. Que magia de Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, estamos en el mes de diciembre, mes en que tenemos invitaciones, comidas y muchísimo más. Estas celebraciones podrían también cambiar nuestros hábitos saludables. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es otra vez esa época del año de nuevo, pero antes de recibir lo que le trae esta temporada, asegúrese de cuidar su salud mental. Muchas veces preferimos no hablar de límites porque pensamos que son negativos o porque no debiéramos necesitarlos. Pero la realidad es que las relaciones saludables tienen establecidos muy buenos límites y son muy claros y entendidos por las personas involucradas. La terapista Jody Bounstein dice que establecerlos puede resultar incómodo, así que primero detecte los desencadenantes. Pensar con antelación. ¿Hay algo que regularmente pasa que no le cae bien o que le parece como un abuso? Antes de una reunión, Bounstein dice que es mejor anticiparse a esos desencadenantes, haciendo que la gente esté al tanto de los mismos con antelación. En el calor del momento no es el adecuado para hablar de eso porque la realidad es que no estamos calmados, racionales, sino con las emociones a flor de piel. Y luego, si alguien cruza ese límite, tenga un plan. Pero Bounstein dice que recuerde, solo nosotros tenemos control sobre nosotros mismos. Si alguien continúa haciendo o diciendo algo que usted en repetidas ocasiones ha dicho que no está permitido, no puede hacer que dejen de hacerlo, pero usted puede decidir si termina la conversación o se va, porque realmente se trata de que usted tenga paz y se proteja a sí mismo. Y llega nuestra sección de las más virales y les presento a este habitante de la calle que deslumbró con su belleza. Y es que allí un peluquero que rehabilita también a estas personas con condición de calle decidió cortarle el cabello y darle un muy buen look. Un habitante de la calle se hizo viral en redes sociales luego de que publicaran un video de su radical cambio después de un buen baño y un corte de cabello. Hace unos meses se hizo viral la historia de una mujer que también había conocido a su esposo lavando carros. Pues ahora este joven, lo cierto es que conmocionó a los usuarios. El peluquero empezó cortando su cabello y se dio cuenta de que contaba con una belleza increíble. Varios usuarios también lamentaron verlo en dichas condiciones, ya que parecía que tenía una adicción a las drogas. Él es tan guapo, parece un modelo. Buen trabajo. Fueron algunos de los comentarios. Estoy seguro de que alguna marca estaría de acuerdo. Por lo que se vio en la página que compartió el video, el peluquero se dedica a hacer este tipo de cambios con habitantes de la calle para dar a conocer sus productos, pero también ayudar a aquellos hombres que no tienen la oportunidad ni el dinero de acercarse a una peluquería. Y hablando de imágenes, vean a esta niñera que se despidió de las niñas a las que cuidó por muchos años y ellas le tienen tanto cariño que al parecer allí también en la despedida en el aeropuerto lloraron porque pensaron que nunca la iban a volver a ver. Los vínculos que los niños establecen durante sus primeros años suelen ser los más significativos a lo largo de su vida. Los recuerdan con cariño y aprenden de ellos día a día. Esto se refleja especialmente en las relaciones con maestras o niños. También lo que se habla con maestros y niñeras, que los acompañan durante muchos años, siendo inevitable que lleguen a considerarlas como una mamá. De hecho, esta historia similar se ha vuelto viral. La mamá, llamada María, recientemente compartió este conmovedor video. En allí se muestra la emotiva despedida de su niñera Rosy en el aeropuerto, quien ha cuidado a sus hijas durante más de 5 años. Aunque inicialmente se pensó que el video era un adiós definitivo, resultó ser que solo era un viaje de Rosy a su país natal, Kenia, para reunirse con familia. Después, planea regresar al Líbano, en su hogar en el Medio Oriente. En el video se puede observar cómo las niñas quieren a la niñera al verla partir, lloran desconsoladas y la llaman incluso mamá. Allí muchas se trepan también a ella. El clip ha causado decenas de reacciones en redes. Algunos usuarios lloraron junto a las pequeñas, mientras que otros cuestionaron la decisión de la mamá. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Febreze con sus aromas de edición limitada. Llega una vez más Febreze en esta temporada decembrina con aromas espectaculares que también tienen no solamente olor a pino, pero también sidra de manzana, recién horneados, algunas galletas y muchísimo más. Así que podrán conseguir cualquiera de estas 5 aromas especiales de Febreze en cualquier supermercado alrededor de la isla.
pues hablando de Navidad, color y muchísimo más, les presento a estas tremendas bailarinas que llegan a Las Vegas a deslumbrar con su tremendo show. Más de 50 millones de luces LED le dan la bienvenida a la época decembrina en la pantalla esférica más grande del planeta, la de la exosfera ubicada en Las Vegas. Allí también como se conoce esta esfera, que es una maravilla del mundo moderno, decidió realizar una proyección navideña que es fuera de serie. Decidieron trasladar desde Nueva York a Las Vegas a The Rockets, las bailarinas icónicas del Radio City Music Hall, que desde los años 90 y también hace más de 90 años han protagonizado el show navideño más popular en los Estados Unidos. Una experiencia inédita en 360 grados, digna de ser contemplada por todos los amantes de la Navidad. Sí, señores, una vez más vuelven los bomberos más atractivos de Australia para formar así el calendario reciente. Lo mejor es que es para una bonita causa. Las redes sociales le dan la bienvenida al calendario más vendido en el mundo por esta época y de paso a los protagonistas, los bomberos australianos. Estos héroes de carne y hueso no necesitan presentación y que este año vienen cargados de pasión, músculos y llamas. Los calendarios 2024 están desapareciendo como humo en el viento, así que no duden en adquirirlos, pues además de alimentar el ojo, con el dinero recaudado se apoya a varias organizaciones benéficas. El calendario de estos bomberos nació en el año 93 para apoyar investigaciones sobre quemaduras infantiles. Esta es su edición número 31 porque arrancaron en el 1993 y en ella no pueden faltar los únicos que pueden robar el protagonismo a esas esculturas humanas, las mascotas. Dulces posan para las diferentes hojas de calendario. Los fanáticos de estos bomberos le tienen difícil de definir cuál es su mes favorito. Hasta el momento han recaudado más de $3 millones, todo un récord. El detrás de cámaras de la sesión de fotos ya está disponible y de verdad que está que arde. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con los alumbrados que tenemos en Aruba y también con algunas festividades que podemos participar y de esta forma dejar el encanto de la Navidad entrar a nuestros hogares. Como ya podemos ver, muchas rotondas están decoradas por diferentes compañías privadas. Sin embargo, también hay muchas actividades durante estas épocas decembrinas. Entre ellas, por ejemplo, la Comisión Luz Jan Fleming hacen una invitación a toda la comunidad para que presencien la gran apertura mañana 8 de diciembre, empezando a las 7:30 de la noche. Allí estarán celebrando su 10º aniversario del Cerro de Jan Fleming, decorado, lo cual ha sido por todos los fondos que ellos han recopilado durante estos tiempos, y allí es una invitación también para que toda la comunidad pase, se tome fotos y de esta manera cree bonitos recuerdos con un ambiente musical y todo esto recordando también esta época decembrina. Asimismo, también recientemente se llevó a cabo la inauguración de luz en Weg Cerro Preto, esto es en San Nicolás. Los habitantes una vez más podrán ver este espacio totalmente decorado. Es una tradición que año tras año los habitantes también en esta ubicación lo que hacen es decorar específicamente para que las personas puedan llegar y no solamente disfrutar de los alumbrados, pero también tener bonitos recuerdos con las imágenes que se pueden tomar. Y una de las atracciones que también más ha llamado la atención en este año 2023 es la rotonda que se conoce como la Rotonda de Mama Rosa. Allí su protagonista indicó que ella, su familia y sus amigos lograron ayudar y también decoraron esta rotonda como tiene que ser. Según lo que ella indicó, ha sido una tradición que durante años ha tenido, por ejemplo, de decorar en su casa, pero después quiso llevarlo a un lugar más especial y por ese motivo, junto a sus familiares y algunos vecinos, lograron hacer realidad este sueño y decorar hermosa esta rotonda. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.